Bien, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Casa de Bellas Artes, Coatepeque, en forma virtual. Agradecemos a todas las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos para esta transmisión. Casa de Bellas Artes es un proyecto comunitario que busca ser un espacio para nuestros artistas, especialmente a los jóvenes, los que están buscando aportar e irse integrando a un nuevo mundo que especialmente durante esta pandemia les ha cambiado el futuro. Yo creo que ahora se necesitarán nuevas propuestas y yo creo que eso es lo que estamos buscando. Y para nosotros en Casa Bellas Artes es también tener también personas que nos puedan ir dando alguna pista de qué lugares están ellos trabajando para que nosotros podamos ir descubriendo también nosotros mismos nuestro qué hacer. Antes que todo, deseo dar las gracias. Esta transmisión se realiza gracias a Aparicio López de León y también nos están retransmitiendo gracias al señor Roberto Ruiz Escobar en Radio T y Más de Chicago, también la Radio Chishot en Comalapa. Agradecemos este gran apoyo. Entonces, sin más preámbulo, porque el tema es interesante, hoy tenemos a un artista de Comalapa. Cuando decimos artista de Comalapa, sabemos, es conocido por todo nuestro país y también a manera internacional de el prestigio ganado por los comalapenses como una ciudad de arte. Hay cientos, si no miles de artistas. No me atrevo ni a mencionar un número específico porque a veces me quedaría corto. Nunca voy a exagerar porque pinta el papá, la mamá, los niños, etcétera. Entonces es una ciudad de arte. Así que vamos a bueno, estamos viendo algo. Si podemos ver entonces el sonido. Podemos ver el sonido, podemos escuchar el sonido. Solo activa el sonido. Nací en Guatemala, en un pueblo que se llama Comalapa. Comalapa está a 80 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Hay alrededor de 23 idiomas indígenas que la gente habla. El pueblo donde nací tiene su propio idioma, entonces el idioma se llama Cachiquel. Yo trabajo con artes visuales y entre los trabajos que hago, casi todos los trabajos tienen una raíz que surge de aquel pueblo. Dibujar los diseños con tierra sobre vidrio es algo interesante porque el vidrio ya fue tierra, solo que a través del fuego fue tomando aquella transparencia y colocar la tierra cruda, mojada, húmeda, también da otra sensación interesante, como la tierra hablando desde diferentes maneras, con el color de tierra de aquí de Brasil. Entonces ahí conseguimos algunas tierras vermela, otras amarelas. Entonces conforme teníamos la tierra es que fuimos dando un poco el color de los animales que íbamos a pintar. El murciélago se pintó con una tierra negra también. Entonces como ir contextualizando y conceptualizando la idea del lugar donde pertenece, como la energía del animal junto con el color de la tierra. Surgen tanto la oralidad de los animales y de nuestra relación con ellos. En Comalapa, en el pueblo donde yo nací, hay una tradición ya muy fuerte de personas que
están relacionadas con el arte, con el ritual, con las ceremonias antiguas, heredadas de nuestros antepasados. Mi familia trabaja con arte también. Mi mamá se dedica al tejido, ella teje. Mi papá trabaja la tierra y pinta. Esas imágenes que se van creando parten algunos de la vida, otros de la herencia cultural e histórica, y otras que vienen a través de la reflexión sobre la actualidad que se vive. También hay cosas que vienen de sueños también. A mí me gusta mucho Brasil porque tiene una riqueza cultural que lo hace único. Por ejemplo, la cultura indígena, la cultura afro, las personas que están en tránsito. Esa relación que hay entre los diseños que construyen los pueblos de América en general, por decirlo así, tanto de Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, tienen una particularidad hasta llegar a México, y hay una sofisticación muy impresionante que es la geometría también. Yo digo que el arte es como una cuestión, como un acto de fe también. Uno comienza a crear y uno acredita en lo que hace y la vida va pasando y aconteciendo. Creo que en la creación se necesita mucho de escuchar también, escuchar a los otros, poner atención que están contando. Hay palabras que uno no comprende nada, pero te genera una sensación, y esa sensación es una nueva experiencia, y esa experiencia te permite construir cosas que quizás no has imaginado, o quizás se articula con algo más que pensaste anteriormente. Mi tiempo completo lo he dedicado a crear aquí en Guatemala y en la frontera. Bien, yo creo que ha sido un video muy elocuente, pero creo que las palabras de nuestro invitado el día de hoy, así que vamos a presentarlo a Utsapetik Ale, Utsapetik Huachalal, a Utsawach, Utsawachrat. Shqa'ij, Ibikin, Shqa'ij, Matiosh. Ishke Abirat. Yen a Edgar Calel ni Ischwe. Kiriki Irbinek. Bueno, estoy preguntándole cómo está. Bienvenido, Utsapetik. Su nombre, ya lo dijo, es Edgar Calel. Cochico Avir y Huachoch. Cochico Avir y Huachoch. Cuchinco Camin. Camin en Oba B, Belo Horizonte, Minas Gerais, bueno. Brasil. Entonces, bien, ya nos ha comentado, él en este momento se encuentra en Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais, y realmente, solo para tener una idea de Brasil, el tamaño de Brasil, yo creo que todos lo conocemos, pero vale la pena comentarlo. Brasil es 85 veces más grande que Guatemala. 85 veces podemos repetir Guatemala. Luego en población son 1.208.000 millones. Entonces yo creo que es algo que nos puede ir dando una idea de en qué lugar está. Muchos, según lo que he leído, Brasil es muy urbano, las poblaciones rurales son pocas. Pero bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por crear este espacio para compartir y
las ideas y escuchar también a los paisanos y a la gente más próxima y la gente más distante también, que a través de estas plataformas digitales se borran un poco esos límites territoriales y que debemos de utilizarlo. Y de nuevo, gracias por la invitación y compartir. Una pregunta, cuéntame de tus inicios, cómo fue la vida en Comalapa cuando te iniciaste y cuando descubriste quiero entrar al arte, aunque en Comalapa esta pregunta tiene una sola respuesta, cuéntame. Sí, entonces yo pienso que en el tema del arte todos los días es un inicio, ¿no? Porque cada día uno da continuidad a las cosas que uno pensó ayer y que pensaron nuestros antepasados también. Entonces, uno solo tiene una responsabilidad de dar continuidad a lo que ya se continuó desde que salió por primera vez la luz del sol. Sí, entonces ¿cómo transcurría tu juventud? ¿Estudiaste en Comalapa? Yo creo que a la juventud ya no he llegado. Pues también, tienes razón. Ya naciste así. Ya. Sí, entonces, no, yo estudié ahí en Comalapa los primeros años, fui a la escuela y siempre me pareció interesante la cantidad de personas a los compañeros con quienes uno estudia, todas las cuestiones, los anécdotas de llevar una taza para tomar la refacción, a hacer las traducciones entre nuestros compañeros que están ahí en la escuela, a ver qué dijo el maestro, a ver quién comprendió mejor lo que se está hablando en español. Entonces, por ahí comienza. ¿Y tus papás quiénes son? ¿Cómo están? ¿Cuántos hermanos tienes? Entonces yo tengo 9 hermanos. 5 hermanas y 4 hermanos. Y de ahí, ellos son los que viven en Comalapa y de ahí hay otros hermanos en el mundo entero regados. Porque además de, sí, no asustes a tu papá. Sí, entonces, eso es interesante porque el tema de la cuestión de hermandad surge porque hay un deseo de querer hacer cosas en la vida y el apoyo, el tener que arrastrar una historia tiene un peso y la gente te va ayudando también a cargarlo o a distribuirlo o te da un techo para quedarte una noche con tu historia o un mes o medio año. Una pregunta, tu padre también es artista, tengo entendido. Sí, yo pienso que desde el punto de vista tanto indígena, creo que toda la gente tiene una relación con el arte, ¿verdad? Y eso es bien fundamental que lo mencionen porque todos en la vida desarrollamos maneras de expresión y tenemos un contacto con las distintas disciplinas se puede decir, del arte como occidental y con el arte que es de los pueblos también, ¿sabes? Entonces, eso me parece interesante, cómo se mezcla los medios más tradicionales que vienen de Europa, los medios ancestrales de nuestros pueblos, que son más, por ejemplo, sutiles, con un flujo mucho mayor, que no se necesita a veces de manejar una técnica, sino se necesita de sentir y compartir lo que uno está sintiendo desde el centro de la vida. No sé si tú compartes esta opinión, pero ¿qué tipo de arte principiaste dentro de Comalapa mismo y luego hay algún cambio cuando vas y ya estudias en la Escuela Nacional de Arte, que me parece
un recurso increíble que tenemos en Guatemala. Sí, entonces, bueno, yo creo que uno de los medios más interesantes y más universales con las que uno comienza es con el dibujo, porque el dibujo, todas las culturas y en todas las partes de donde hay un grupo o hay una o dos personas desarrollan, ¿verdad? Entonces yo comencé dibujando y pintaba a veces cosas que veía, pero eso también es una práctica de las cosas con mi familia un poco. Por ejemplo, en las mañanas la gente tiene tiempo para tomarse un café muy tranquilamente sin correr. Uno se puede pasar horas ahí en aquel café hablando y escuchando, a veces contando los sueños, y hay sueños tan mágicos que te dan aquel deseo de dibujar lo que soñaste o lo que te está contando la otra persona a través de sus sueños. Y entonces yo creo que por ahí viene esa necesidad de registrar lo que pasa dentro de nuestra cabeza y lo que pasa dentro de nuestro cuerpo y dentro de las otras dimensiones que vivimos, ¿verdad? Y ya posterior al dibujo, aprendí un poco a pintar. Quería mejorar un poco la técnica y ver qué se hacía a nivel nacional, a ver qué propuestas, a ver qué es lo que hacen los otros artistas fuera de Comalapa, tener esa experiencia de intercambio. De ahí yo me fui a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, conocí mucha gente, muchos artistas, hice grandes amistades, y de ahí poco a poco se fue abriendo el camino para ir explorando otros medios artísticos como la cerámica, la fotografía, el video, las instalaciones, los performances, las acciones, eso prácticamente también desarrollar más y estar más consciente de la cuestión también, que es una riqueza muy grande que tenemos en Guatemala y en Comalapa específicamente, porque es ahí donde yo conozco más, ¿verdad? De esa cuestión de transmitir las ideas a través de la oralidad, transmitir las ideas, los conocimientos, los secretos que tiene cada familia, los rituales, cómo está eso dentro de nuestra práctica oral de transmitir las cosas, y cómo nuestra herencia, una gran parte es inmaterial. Y entonces de toda esa experiencia yo traigo muchas ideas de aquel campo y los traigo para las artes visuales, hago dibujos, fotos, cerámicas, encuentro objetos, los intervengo, lo fotografío y lo dejo yo leía que cuando viajabas de Comalapa a la capital todos los días para ir a la escuela, sí, eran casi 2 horas entre salir de tu casa y llegar a la escuela y sentarte y luego sí, volver otra vez. Son 4 horas de la vida. Esto es importante mencionarlo porque las cosas no son gratis, las cosas hay que forjarlas y día a día, y todo tiene un porqué, tiene una dedicación. Cuéntanos un poquito más, porque decías, puedo pensar, puedo hacer en esas 2 horas, voy soñando y voy creando. sí, eso es interesante porque en esas 2 horas es interesante porque uno tiene la dicha de conocer tantas personas en Comalapa y de personas de distintas generaciones. Y en eso a veces si uno no está pensando, pues está escuchando la historia de las otras personas que van a la par en el bus, o uno cuenta qué está haciendo, y entonces es como un pueblo entero en tránsito. Eso me parece una cosa mágica. Y uno a veces hay como historias que la gente cuenta que son impactantes, y a veces uno dice, ¿y qué horas vas a regresar? A lo mejor nos encontramos y seguimos platicando, ¿verdad? Y entonces eso a mí me parece una cosa tan rica que solo en un pueblo como el nuestro de Comalapa puede pasar, porque
tiene una gran diferencia a tener aquella experiencia como vivir en Sao Paulo, toda la gente está corriendo, nadie se conoce, solo tenés una necesidad de moverte de un punto a otro y no querés saber nada de los demás. Yo, yo, yo vi algo que tenías también, que me habías comentado sobre tus profesores. Yo me permití invitar a uno de ellos, a Carlos Chaclán. No sé si ha logrado hacerlo, pero de todas maneras, cuéntanos de tus profesores. Además, ¿quiénes fueron tus profesores? Sí, entonces hay, por ejemplo, hay como toda esta dimensión entre maestro y amistad, y entre amistad y maestro y compañero de investigaciones o de búsquedas de, a veces no sabes lo que buscas, tal vez solo sabes lo que no querés, ¿verdad? Eso me parece interesante también. Por ejemplo, en Comalapa yo conocí a los hermanos Pollones, Ángel y Fernando Pollón, que son uno de los artistas también que están ahí colocando mucha onda a nivel tanto nacional e internacional. Sus ideas, sus proyecciones son interesantes porque también tiene una autenticidad lo que hacen, entonces despierta otras maneras de pensar las imágenes y las obras que construyen. Por ejemplo, con ellos fui una de las personas que primero conocí en el 2005. El mismo año que yo fui a la escuela de arte, Fernando, estaba saliendo de la escuela. Un día encontré a él en la escuela, platicamos, yo le pregunté, vos también veniste a estudiar. Le dije, no, yo ya salí de la escuela hace 2 años o el año pasado, algo así. Y así se comenzó una amistad, y de ahí yo me di cuenta que los amigos, la promoción de él, algunos de ellos eran profesores también en la escuela. Y entonces así fui como encontrando amigos y profesores que siempre acreditaron en las ideas también. Como que eso es muy bueno cuando uno está comenzando en hacer aquella formación donde uno toma una decisión de decir, quiero ser artista, voy a poner mi tiempo, los esfuerzos de mi familia y de la población en general, porque al final, si un artista consigue proyectarse, es porque hay una cuestión colectiva también que lo permite. De lo contrario no es posible, porque hay toda una historia, realmente Comalapa desde sus inicios con don Andrés Curuchiche, aunque pudiéramos remontarnos un poquito a Cajirimosh, su gran aporte también a lo que él hizo a la lucha del pueblo chiquel, y además de sembrar, digamos, el hecho del arte también en Comalapa. Entonces, y lo retoma don Andrés Curuchiche, y todavía vale la pena recordar muchos de ellos, don Chico Telón, Feliciano, está también don Salvador Cumes, etcétera. Hay todo un gran movimiento que nos dejaron ese espíritu, y ya vamos nosotros subiéndonos a ese carro que va moviéndose. Sí, también el camino, hay un camino que se ha construido en la historia, y uno continúa, ¿verdad? Porque ese también es algo bien interesante, porque en el fondo, si uno dice, ¿de dónde eres? Soy de Comalapa. Y entonces la gente googlea y dice, es una tierra de muchos artistas, porque sale un listado de artistas de las distintas disciplinas que uno se puede imaginar, ¿verdad? Y que existen. Por ejemplo, uno pone Comalapa o Guatemala, Comalapa, sale cine, teatro, música, pintura, fotografía. O sea, eso es interesante porque también pienso que en Comalapa hay una gran cantidad, por ejemplo, la cantidad de artistas que representan el país, hay un buen porcentaje que viene de Comalapa. Entonces, eso también, el trabajo que cada uno hace sirve para
Casi en cuestionar. la mitad de un festival son de Comalapa, tanto en poesía, con muchos que están como Negma, como en la Sí, música como Chumi, Noé, Chumicaj, sí. etcétera. Por eso Entonces, si es uno increíble el piensa, movimiento que hay. si uno piensa a una escala un poco más amplia, si uno se hace unos pasos para atrás y ve a Comalapa, es un festival continuo, ¿no? Porque ¿cuántos pintores están pintando en el mismo tiempo? ¿Cuánta gente está haciendo música al mismo tiempo? Solo que cada uno está en su casa, ¿no? ¿Cuántos están escribiendo? ¿Cuántos están pensando en ideas para crear en cine, en los demás medios, en música? Eso me parece una Fotografía, fotografía. Entonces, con nicho. eso es interesante porque hay también, entonces, Comalapa tiene un buen registro de su historia, ¿no? Porque entonces son los artistas quienes van archivando lo que están viviendo y con qué intensidad se está viviendo, ¿verdad? Y eso es algo rico porque las culturas que viven en el tiempo son las que tienen un registro histórico, ¿no? Y que los que consiguen guardar sus prácticas, su memoria y a través del arte. Porque Pues, el arte sí, sí. No, No, porque el arte entonces, es interesante, porque no necesitas en algunos medios saber leer y escribir, sino que es que el arte solo lo sentís, ¿sabes? No necesitas un idioma para que, quiero entender aquella obra o quiero escuchar. No, la música llega, y si te llega es porque llega. Una pintura lo ves y decís me gusta, entonces que se chingue cualquier idioma. Es una cosa que lo vas a vivenciar y que a veces uno se tiene que tomar tiempo para explicar qué es lo que te causó aquel arte. Eso me parece interesante, pues potente. ya viendo los orígenes, viendo exactamente tu formación, resulta que ahora te encuentras a cuántos kilómetros de distancia de Comalapa, pero uno viaja, y eso me ha pasado a mí. A la hora de viajar, uno viaja con su identidad, con quién eres, y llegas ahora a Brasil. Sí. Cuéntame esa arribo a Brasil, ¿cómo es? ¿Llegas primero a Belo Horizonte o o llegas a la hora del carnaval en Río? ¿Cuál? En Río, perdón. Sí, Río de Janeiro. No, Río, Río. es interesante porque la primera vez que vine fue hace casi, la primera vez que vine fue en el 2011. Yo he venido casi todos los años, ahora es que casi voy a pasar un año aquí. Bueno. y tal vez he venido unas 6 o 7 veces aquí a Brasil. Y siempre, la primera vez que vine aquí a Belo Horizonte. Y vine a una residencia de arte a pasar un tiempo aquí, a compartir con otros artistas, a construir obras y a experimentar también, que es la parte muy fundamental del arte, a tener tiempo a experimentar, a no pensar mucho en voy a hacer una obra de arte, sino tengo el chance de tener la experiencia de experimentar las ideas, los materiales, los medios. Y entonces eso pasó en el 2011 con un grupo de artistas de Centroamérica, que era un proyecto que se había construido, se construyó en Nicaragua, que se llama Espira la Espora, dirigido por Patricia Belli, que es una artista de ahí. Entonces ella hubo una convocatoria de ahí,
después de la convocatoria hubo una selección, después de la selección pasamos unos meses en Nicaragua, después de esos meses habían unos profesores, maestros que eran invitados para dar las clases que son de Brasil, después se armó otro proyecto para venir los artistas de Centroamérica a Brasil, y así es una historia tan larga y tan linda también porque... Es el origen que tú llegas a Brasil. Sí, entonces. sí, y de ahí el trabajo mismo hace grandes amistades, encuentros. A eso quería yo llegar porque realmente yo he estado leyendo los nombres que tú me has mencionado, como Paulo Nazaret, que parece es amigo tuyo también, y realmente yo iba a preguntarte qué otros artistas conoces, pero la verdad es que con la lista que tenemos es increíble, la verdad, el trabajo que hace Paulo, ¿no? Sí, Paulo es una de las personas de las que uno puede aprender muchas cosas fundamentales de la vida, ¿verdad? Comenzando por ahí, antes de llegar al arte, porque hay muchas cuestiones que en el fondo uno normaliza, ¿no? Por ejemplo, la violencia, la injusticia, el despojo, el empobrecimiento de los pueblos, de las personas que viven en las ciudades, en las áreas marginales, el racismo que se vive por ser indígena, por ser afrodescendiente, por intentar... Paulo sí, tiene ambas, ¿no? Paulo tiene el origen ambas. Tanto sí, es afro como indígena, y estar también en ese límite y pensar en qué es la población, cómo se ha construido la sociedad brasileña. Hay un mestizaje muy grande, ¿no? Entonces... Sí, me mencionabas de otra persona como Lucas Parente, que es cineasta. Lucas es un artista, él se dedica a escribir y a escribir guiones de cine y a producir las películas, y entonces también son personas que cuando vengo a Brasil, por ejemplo, Pablo vive en Belo Horizonte, Lucas vive en Río, Mariana Guimaraes, otra amiga que vive en Río, y así hay una gran construcción de personas con quienes se ha conseguido hacer proyectos muy distintos, y en algunos nos han invitado para desarrollar juntos. Entonces hay como, eso es loco, porque cuando yo veo esto es como que casi que tengo una casa o una pequeña Comalapa en los diferentes estados de Brasil que me espera para dar continuidad al trabajo. Ahí atrás está la hija y el sobrino de Pablo. Ah, mira, bueno, estamos hablando pero de todas maneras, solamente quiero recordar a las personas que están conectadas que si nos pueden hacer algunas preguntas. Muchas de las preguntas que estoy haciendo son generadas por una amiga que Estela Vega Trangay. También ella, algunas de estas preguntas que te he hecho han sido generadas por ella. Pero, por ejemplo, hay un caso de Lisette Lagnado. Sí. Ella es interesante porque ella nació en el Congo y luego ahora está en Brasil. Entonces, has tenido un intercambio, la verdad, cultural con gente y artistas realmente, pues muy inquietos. Sí, es interesante cómo al final todas las personas son como... todas las personas juntos construimos una gran constelación, ¿no? Y que cada uno está ubicado en ciertos puntos y que cada uno es un punto de referencia para un mapa, que es interesante entender qué nos indica ese mapa, ¿no? ¿Para qué es? ¿Por qué yo estoy hablando contigo hoy? ¿Por qué hay otras personas escuchándonos? ¿Cuál es el sentido de eso? Creo que eso es interesante cuando uno
construye una red muy grande de personas. Entonces, yo que tengo, por ejemplo, hace un tiempo yo fui a un lugar como para hacer una consulta como chamánica. Bueno, me invitaron para ir y me preguntaron, ¿puedes hacer una pregunta? Dije, no tengo ninguna pregunta. Pero cuando solo estando frente a la persona, yo me recordé de una situación que había pasado en Guatemala, en Comalapa, y fue el momento para preguntar qué fue lo que pasó en aquel tiempo, donde yo no entendí qué pasó porque había una situación ahí. Entonces, pensando entonces en todas estas personas que uno se va conociendo, por ejemplo, por ejemplo, cómo conocí a Lisette fue interesante también porque yo el año pasado estaba en Portugal y estaba haciendo una exposición en Portugal y de Portugal fui unos 15 días a Alemania, a Berlín. Y entonces en Berlín hice un workshop y de ahí yo mostré mis trabajos, mis ideas, los argumentos, de dónde vienen las ideas, cómo se construyen, cómo es que los muestro. Y entonces también ahí estaban ellos organizando ya la primera fase de la Bienal de Berlín. Y entonces hubo una gran comunicación, seguimos más conversando, tanto con Lisette, que ella es es de acá de Brasil también, aparte de que haya nacido en el Congo, ella es acá, vive acá, y que yo mencioné hay otra curadora que se llama Beatriz Lemos, que ella hizo un proyecto en el 2015 en Guatemala y me invitó para ser parte y después vine acá y después yo hablé con Lisette, que yo había hecho un proyecto en Río de Janeiro y que había hecho un proyecto en Río de Janeiro, hay un parque que se llama Parque Lague. Entonces yo había hecho unas instalaciones con unas radios y música que yo dejaba sobre unos árboles y que era como una ofrenda musical para los árboles antiguos de ahí, como una marimba tocando un árbol que fue muerto para tocar, hacer la música para otro árbol que está vivo y así traer los sonidos de Guatemala para un árbol. Ese era el tema. Y conté un poco estas ideas. Después ella dijo que Beatriz habían hecho trabajos juntos ahí en aquella escuela de arte. Y así después fui viendo que las personas ya estaban conectados desde hace un tiempo. Y de ahí conocí a Lisette en Berlín, conocí a Agustín Pérez Rubio, que es otro de los curadores que está curando la Bienal de Berlín, y el año pasado también habían llegado a visitar Pablo Ramírez, que es un curador de Guatemala, de Quetzaltenango, junto con otra curadora de Argentina que se llama Renata Cerveto, que ella también está haciendo la curaduría de la Bienal de Berlín. Y entonces, de repente hay un gran grupo de personas que habían llegado a visitar en Guatemala y habían estado en Comalapa. Y entonces, allá hay una comunidad internacional que está ahí en la dinámica del arte contemporáneo, de organizar los eventos, y entonces de ahí surgió un panorama muy amplio y rico para que nos invitaran para esta Bienal, ¿verdad? Y así es que la situación pasa. Hay una cosa interesante de lo que habíamos comentado en las 2 o 3 veces que hemos platicado. Uno se va nutriendo de todas las experiencias y hay una sobremanera que una de tus obras está expuesta casualmente originado dentro de una de esas experiencias que has tenido. Fuiste a una comunidad indígena en Brasil, la Guaraní. Cuéntame de esta experiencia. Y ya lo habíamos comentado, ¿por qué hay guaraníes dentro de Brasil? Y
sí, están en Paraguay, ¿no? Entonces, Sí, cuéntanos esta experiencia con la comunidad. ¿Cuánto tiempo estuviste? sí, allá me quedé alrededor de 3 semanas. Entonces, esta Ah, comunidad está en Mato Grosso del Sur. Y es interesante cómo pensar en que las fronteras dividen los pueblos, ¿no? Porque entonces lo que pasa con la frontera entre Brasil y Paraguay, cómo así de este lado se queda, todo esto es la comunidad guaraní, pero hay una línea que divide, ¿no? Y entonces, si te pasas la línea, eres ilegal, y si los otros pasan, son ilegal, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que choca, ¿no? Porque imagina, tus hermanos están del otro lado y ellos son de Brasil, y vos estás de este lado y sos de Paraguay. Paraguay, boliviano. Vos tenés la misma eh, cultura, la misma raíz, y vienen unos tipos y dividen tu casa y dicen, vos perteneces allá y el otro allá. Tu sala Y entonces, está, tu sala está en el lado de Brasil y tu dormitorio en el lado sí, de Paraguay. sí, entonces eso genera grandes conflictos sobre la identidad, sobre la tierra, y aparte que toda esa área también es utilizada para el monocultivo. Entonces, eso, y por eso es interesante, porque esta comunidad lo que había hecho, lo que hizo fue hacer una retomada de tierra. Y entonces hay mucha lucha, hay mucha confrontación, hay mucha sangre de por medio. La gente, generaciones al ser desplazados de su propia tierra, y después ellos unos años después regresan y retoman lo que les corresponde. Y dicen que no se van a ir de ahí, prefieren ser enterrados ahí, pero de ahí no se van a ir, ¿sabes? Una cosa interesante que hablaste con el cacique y la obra está expuesta ¿en dónde está? ¿En Berlín está ahorita la obra o está en Canadá? ¿En qué lugar Esa, está la obra que salió de esa, ahí? esa, ese trabajo, en principio, no salió como una obra, sino salió como un recuerdo que yo me quiero Exacto, llevar de aquel lugar, de las personas, ¿sabes? Como quiero llevarme un poco el color de su tierra, pero también quiero llevarme junto con la tierra la huella de sus pies. Y cuando ellos colocan la huella de sus pies sobre el papel, es que no solo es una huella, sino es también el peso de su cuerpo y de su historia sobre aquel papel, ¿no? Eso me parece una cosa muy... Sí, no sé, porque... lo interesante de esto, disculpa que te interrumpa, Sí, eh, en algunos, no en algunos, yo tengo aquí, es una lista muy larga digamos, estructuras mayas donde se encuentran los vestigios de manos pintadas rojas, la mano roja se llama, sí, ¿no? Están pintadas, el mensaje, qué era lo que estaba pensando la persona que lo hizo, eh, inclusive en algunos lugares donde la mano, el constructor está sí, exhibida, y esto lo vemos en Bonampak, donde está la mano roja, y en otros edificios igual, en los dinteles de algunos edificaciones. Entonces, creo que en ese sentido, creo que también se transformó tu obra. sí, porque hay, por ejemplo, temas que son universales, ¿verdad? Hay ideas a las que recurrimos independientemente de dónde estemos y en qué. Hay ideas que se pensaron hace 200, 300, 1000, 2000 años atrás,
que las seguimos pensando hoy, ¿sabes? Y que son preguntas, o a veces son respuestas que queremos dejar, o son señales que queremos dejar, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que por un momento atravesó nuestra mente y nuestro espíritu. Y a veces, por eso es interesante, como cuando a veces algunos, por ejemplo, en el arte a veces se dice, ya todo está hecho y todo está dicho. Puta, pero no lo hemos dicho nosotros, es importante que lo digamos nosotros, ¿verdad? Y el hecho de que seamos nosotros es que estamos afirmando que existimos y que pensamos y que desarrollamos conocimiento, ¿sabes? Eso para mí es fundamental, porque lo que pasa, por ejemplo, con esta pieza, con estas piezas de las huellas, es que son huellas, eso pudiera ser se puede hacer en todos los lugares y en cualquier lugar. Pero lo que hace la cosa diferente es que uno viene de América Central, de Centroamérica, viene al sur para compartir con otros parench, y de ahí hay un intercambio, porque yo también traje unas semillas de maíz, de frijol, de muchos tipos de hierba para compartir, para dar para ellos, para sembrar en la tierra que habían retomado. Entonces también eso fue una cosa fundamental, porque si nuestras semillas han sobrevivido, hay que dárselos a la gente que está luchando también, no hay que compartir eso para que las semillas que vayan a comer dé una fuerza y que despierte otros espíritus de la propia ancestralidad del pueblo, de quien lo consuma. Eso, entonces, así pasó. Después yo me llevé las huellas de Brasil para Centroamérica, después de Centroamérica se fueron para Canadá. Ahorita están ahí en una exhibición en el Museo Nacional de Canadá, en Ottawa. Y entonces es interesante cómo las ideas y las cosas que se van construyendo. De lo que tienes ahí, de lo que tienes ahí en tu estudio, ¿qué podemos ver que puedas ahí enseñarnos, que expliques? ¿Ves? Ajá, sí. Es un pájaro muerto. ¿Cómo se llama este animal? Entonces, para mí lo más interesante que en la cuestión del arte es que aún lo que ya no tiene vida, en el arte se le puede dar una oportunidad para que tenga vida y continúe existiendo. ¿Sabes? Entonces, de ahí... En el arte que tú estás desarrollando, pudiéramos decir arte contemporáneo. Es un poquito más conceptual. Mira, hay de todo, porque eso es lo más interesante, que estamos en la dinámica del arte contemporáneo, pero también estamos en la dinámica del arte que se hace en nuestro pueblo, como la pintura, ¿no? La pintura, relatar historias, inventar las cosas, crear espantos. Eso me parece que, porque un artista no se tiene que limitar a hacer arte moderno, arte contemporáneo, arte... no, el arte es el arte, ¿sabes? Y que la clasificación que lo hagan los otros, porque nuestro trabajo... Pero es importante para que pueda uno ubicarse, ¿no? La clasificación. Yo sé que es importante, sí. Lo otro, el artista, es decir, como dices, todo es arte. Tú lo tienes que buscar e interpretarlo. El arte es interpretación de esa realidad que tienes. Es y dar lectura también.
Es tener la capacidad de leer con los ojos normales que tenemos y con la interpretación. Y con las otras riquezas y dotes que cada uno tenemos, y ahí hay cierta particularidad en las personas, ¿no? Entonces, eso me parece una cosa interesante. Mira, ¿quién está acá? Es Pablo. Hola. Ya sé que hablas español. Ya sé que hablas español. Está oyendo tu arte, te felicito. Y Chado, yo supongo que cómo va. Estoy investigando ahí. Acá sabes que los que investigan son la policía. Aquí estamos. Un gran saludo a ustedes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Pues acá, gracias, bien. Y gracias por cuidar ahí a un paisano. Este paisano. Nosotros estamos en un... Sí. Ajá, ese paisano. No solo quería decir que este sí, paisano... nosotros estamos en un... Nosotros estamos en... Digo que estamos... Nosotros estamos en un proyecto... ¿Nos escucha? Sí. ¿Nos escucha él? Sí. Okay. Dime. Cuéntame. No, solo quería decir que este paisano tuyo ya está mezclado con el paisaje de acá. Ya no es más tu paisano, pero el paisano de acá. Ya falo portugués. Así es. Necesito una garota. Bueno, garota de Ipanema. Bueno. Ahí la dejamos. Pues mucho gusto, Nazareno, mucho gusto. La verdad, Paulo, yo he estado viendo tu obra, tu trabajo y muy intenso, y la verdad es que te felicito. Y nosotros estamos todavía en una ciudad donde el arte todavía nuestras autoridades lo ven muy a la lejana historia. Es una responsabilidad de cada pueblo. No tenemos esos grandes apoyos que pudiera uno, o por lo menos los espacios que uno pueda desarrollarse. Yo soy, digamos, partidario de que también nosotros tenemos que emprender. Si nosotros esperamos a que nuestras autoridades nos ayuden también, no vamos a poder desarrollar y salir de esta mediocridad que desafortunadamente nuestros países y nuestros gobiernos han realizado. Pero mucho gusto, Paulo. Tienes un lugar en Coatepeque. Busca en el mapa dónde queda Coatepeque, porque estamos en la frontera, en la costa. Bueno, ahí voy a llegar. Y ahí voy a llegar con ustedes. Tienes tu casa ahí, por favor. Se llama Bellas Artes. Bueno, calles de Bellas Artes. Entonces, ya llego ahí, no tardo, solo esperando el momento que se abra Obrigado, Gracias, amigo. Un gusto. Igual. Pues bueno, por ahí tengo a algunas personas que tienen preguntas. Entonces, no sé, me gustaría ver. Hay una ahí sobre escritores. Esto sería en un tema sobre qué posibilidades de escritura artística hay. Ya aprovechando que está Paulo aquí, él es el que conoce el panorama más amplio. Você, amigo. Sí, yo voy a salir de aquí para que él se quede más así como confortable, ¿no? Bueno. Yo quiero quedarme más, ¿verdad? Obrigado. Sí. Mucho gusto. Un gusto, un gran saludo a ustedes todos ahí. Suerte, que se queden bien y aguárdeme que voy a llegar. Y que la cañariña mejore. La cañariña mejore.
Bueno, sí, hay una cuestión, déjame ver si había algo que tenía yo pendiente aquí para ti, pero no lo veo. Gracias por esa información. Ese es el viaje que te haces cotidianamente, ya las 2 horas que hacías de Comalapa a la capital, 2 horas en avión, llegas ahí. No, ¿cuántas horas son? Vas a ver, pienso que aquí se sale son como 16 o 18 horas. Ajá. Sí, y bueno, es un viaje interesante porque no es tan largo también. Quizás el viaje más largo que he hecho fue cuando fui a Berlín, a Portugal. Una pregunta, ¿por qué no me platicas un poquito del arte que hace tu padre y tus hermanos? ¿Quiénes están en el arte? Sí, entonces, por ejemplo, mi papá, decimos en Guatemala, en Nicaragua, dicen mi papá. Tu papá y tu mamá, a ver. Sí. No, entonces hay una cuestión interesante que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando arte, bueno, siempre estoy estudiando, ¿verdad? Pero sí, cuando estaba así en aquella formación para ver cómo son los movimientos artísticos que se desarrollan en los diferentes continentes, en los diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos está este movimiento que se llama Land Art. Y entonces en el Land Art es interesante porque en el Land Art la gente dice es el arte con la tierra, ¿sabes? Y el arte con la tierra es lo que hace la mayor parte de la población en Guatemala, en las áreas rurales, ¿verdad? ¿Qué hacen? Trabajar la tierra, aplanarlo, picarlo, voltear la tierra, colocar las semillas en línea, ver las cosas crecer, ver los ciclos, ¿verdad? De la siembra, del tiempo. O sea, lo digo, ese es el land art también, solo que allá la gente, quien hace ese tipo de trabajo, lo denominan, es un campesino, ¿no? Entonces hay tantas cosas en las que tenemos que voltear a ver, dignificar los trabajos, los conocimientos, porque en otros países lo que hace una persona que trabaja en el campo es arte y cómo se cataloga y cómo se define eso en nuestro país, en el lugar donde vivimos. A veces se coloca un nombre que lo hace más pequeño de lo que es, ¿verdad? Entonces eso para mí es interesante, que cuando yo veo las personas trabajando en el campo, están haciendo toda esa movida de land art, el trabajo con la tierra, hacer las cosas. O sea, si uno ve desde todos aquellos celajes de siembra, de tonalidades, de colores, o sea, de ahí viene la pintura, ¿no? De ahí viene el paisaje, o sea, viene de aquel trabajo colectivo que te inspira, aquel verde o aquella montaña o aquel lugar donde está pegando el sol o donde ya no hubo árboles, donde ya no hay árboles también. O sea, eso me parece una cosa fundamental. Por ejemplo, pensar de dónde, quiénes construyen las imágenes que nosotros representamos, ¿no? Entonces, al final yo digo que poco de la práctica de mi familia viene de ahí, de trabajar con la tierra, de estar ahí
en la plantación todo el año también. Estar ahí atento que las cosas se logren sembrar y cosechar, ¿verdad? Y creo que la agricultura es uno de los elementos que está ligado a la cultura directamente, ¿verdad? Porque son ciclos, procesos. Me gusta el video que tienes. Hay dos videos que me llaman poderosamente la atención. Una es cuando estás viajando en el monte y luego hay unos flashazos. Sí. Yo me imagino, a ver, si llegaste conmigo, a ver si la hice. El tiempo que corre en las ciudades es como yo lo veo, y la posibilidad tuya en lo que tú vas observando tu naturaleza y la posibilidad inclusive de irte y fijarte en un gusanito que va caminando, tienes el tiempo de reflexionar sobre este otro ser vivo. ¿Es ese el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de ese video que tienes? Mira, ese video se hizo este año y entonces para mí fue bien fundamental el hecho de que por ejemplo, el tiempo desde que comenzó la pandemia empezó a correr a otro ritmo, ¿sabes? Las cosas son más lentas. El encierro genera una cuestión de meditación y contemplación. Y también genera una cuestión de mucha ansiedad para solucionar una infinidad de situaciones, porque nadie se imaginaba que pasara algo así. Y entonces para mí era interesante que por ejemplo, es uno de los videos donde aquel trayecto que yo hacía, lo hacía todos los días y hacía varias veces durante el día, porque hay una casa acá y otra acá, así, y acá hay un bosque acá. Y entonces yo digo, qué loco que yo todos los días hago este camino y que los árboles me vean todos los días, pero los árboles no tienen ropa, ¿no? Los árboles están desnudos todo el tiempo. Y ahora que yo estoy solo en este espacio, sería increíble mandar al carajo la ropa, ¿no? Y quedarse desnudo también en esa desnudez de la naturaleza misma. Y entonces comienzo a hacer eso. Y cuando yo hago aquel trayecto, yo pienso que todos los elementos que estoy haciendo todos los trabajos que yo estoy haciendo es para dar continuidad a un viaje. Y esa continuidad al viaje tiene que ver con ir a conocer otros lugares, pero a veces al lugar que querés, a veces el lugar a donde querés llegar antes de llegar a los otros lugares, a veces es el lugar que es tu casa, ¿no? Y tu casa para llegar, o sea, para seguir el viaje, tenés que hacer un trayecto. Y este trayecto, ¿hacia dónde te lleva? A tu casa. Y cuando empezás a pensar en tu casa, empezás a pensar de nuevo en los caminos por los caminos que tenés que pasar para volver. Y entonces, para proyectarte en el futuro, vas a hacer un camino que ya caminaste. Y por eso son esos flashazos de ciudad, de carretera, que vienen a la mente mientras se está pasando en aún apenas estoy saliendo del bosque, del mato, le llaman aquí, de la naturaleza, pero ya estoy pensando en que voy a volver a pasar en la ciudad, ¿no? Eso me parece. Bueno, hay una otra vista que yo recuerdo que estaba, además de esta del bosque. Está el del gusano, sí. El del gusano, ese lo grabé hace como 12 años, tal vez, en Comalapa, porque yo vi al gusano pasar y yo dije, este gusano no va a tener muchos días de vida, lo voy a grabar, algún día lo voy a usar, ¿verdad?
Fue así tan espontáneo. Hay otro interesante que lo tienes también en dibujo sobre la raíz y vas, sí. no podías ver muy bien el camino, pero llevas la raíz y llevas el resto de la mata agarrada de la cola. Sí, ese está pensado como cuando que nuestro futuro y nuestro pasado está en las palabras que decimos, ¿no? Está en aquel legado que nos han dejado, porque aquella raíz es la raíz de una planta de maíz. Y entonces, pensar que a veces nuestras raíces están en nuestra cara, ¿verdad? Para mí es así como nuestras raíces, una gran parte está en nuestras caras, porque son la imagen de nuestros antepasados, la que representamos. Y entonces, al decir eso, también la raíz está en nuestros alimentos, ¿no? Que el maíz como la base fundamental de la alimentación de los pueblos que descienden de la cultura maya. Entonces, era fundamental hacer esa como máscara. Y al mismo tiempo, cuando amarro el árbol de mi cabello, aquel árbol pequeño de mi cabello, hace una asociación con todas las historias que venimos arrastrando, ¿no? De las cuales las vamos a cargar por el resto de la vida, aunque uno no quiera tener ese compromiso, ese peso, ahí está. Ahí está. Y entonces, por eso es que para mí es interesante cómo también el arte puede ser una puerta muy estrecha, donde casi que solo entra el artista, ¿sabes? Pero ¿qué pasa con tu historia? Tu historia tiene un tronco que venís arrastrando y que tiene brazos. Es el árbol mismo que seguro no va a conseguir entrar en aquella puerta tan estrecha. Por eso hay que construir los otros espacios para compartir, para dialogar, para hablar de esto que no consigue entrar dentro de aquello que el arte ha puesto. No es el arte, sino aquellos circuitos de arte no dejan entrar, porque a veces te dejamos entrar, pero tenés que entra, pero solo tu historia se queda afuera, ¿no? Eso es algo bien interesante, por eso si vamos a entrar con todo. Sí, estaba tratando de conectar a unos amigos, pero ahí están con los problemas de conexión, así que de todas maneras solo quiero decirte que te mandan saludos y estás tal vez un mensaje a muchos de los paisanos que están escuchando en una radio que se llama Radio T y Más, gracias a don Roberto Ruiz Escobar, están en Chicago, entonces un mensaje para ellos allá, a los chapines ausentes, de alguien que también está ausente, pero que lleva el mundo, como tú dices, lo arrastras, ese pasado que te llevas y va contigo donde tú estás caminando. Sí, porque... Un mensaje para estos paisanos. Qué bueno que la vida nos permita ver otras latitudes de la vida, ¿no? Y que hay algo tan intenso que son nuestras raíces, que donde vayamos tenemos la conexión con ello, ¿no? Y qué bueno que lo tengamos, porque ahí viene la otra parte cuando uno hace la invocación hacia el Rukush Kah, Rukush Ulef. Entonces hay una cuestión que no es geográfica, hay una cuestión que es universal al cual uno se aboca, ¿no? Agradeces, corazón de la tierra, corazón del cielo, independientemente de donde uno esté. Entonces también gracias a los antepasados que dejaron eso en nuestro corazón para no sentirnos
tan distantes de donde nacimos, mas seguimos en esta dimensión. Entonces, un abrazo cósmico para todos los que estamos lejos, cercas. Al final hay un motivo del por qué la vida nos colocó y nos está colocando en este orden, ¿no? Y sintámonos en casa mientras estemos sobre la tierra. Ahora nos ha tocado, gracias por este saludo para Radio T y más. Realmente el momento actual sobre esta pandemia, que también estoy enviando un saludo y esperando en Dios que se recupere pronto uno de nuestros paisanos, José Luis Carrillo, es un amigo de infancia para todos y todos los que crecimos en un pueblo tan pequeño, todos nos somos como una gran familia en nuestro pueblo también. Entonces, un mensaje para estos jóvenes que de repente hoy, así como te agarró la pandemia y te tuviste que quedar allá, pero bueno, trabajando, no quedó de otra. Un mensaje para estos jóvenes, porque algo que me parecía interesante de tu experiencia es que tampoco son gratis. Hay que trabajar, no todas las cosas van y caen del cielo sin que haya digamos, un transcurso, un correr del tiempo y de trabajar ese tiempo para poder lograr las metas. Algo que me parecía interesante, por eso fue esta invitación para platicar sobre tu experiencia. ¿Algún mensaje para estos jóvenes, mi querido y amigo? Sí, yo creo que el mensaje más interesante y que a mí me ha fortalecido mucho es que el hecho de... Porque a veces nosotros pensamos, cuando queremos hacer algo, pensamos primero en las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Y yo pienso que es momento también de intentar pensar en que lo que deseamos es posible, ¿no? Que mantener, no dejar morir un sueño es el primer paso. Y el segundo es poner mucho de nuestro tiempo para eso durante todos los... O sea, yo pienso, ahora hay varios proyectos que están desarrollándose, pero todo mi tiempo está enfocado a esto. Y entonces yo cuando digo, es proyecto las ideas, me gustaría que esta exposición pasara de esta manera, del otro. Entonces es también no solo tener el deseo, sino poner las ganas todo el tiempo. Entonces eso me parece fundamental, porque si uno coloca las ganas, de ahí se aparecen los otros camaradas para hacer la cosa. Pues ahora que vos ya estás convencido, se aparecen las personas para hacer, porque si uno tiene duda de lo que hace, es mucho más difícil que encuentre personas que empiecen a acreditar en uno. Entonces cuando uno dice, no, yo voy a hacer esto, y entonces y lo dice uno con el corazón y con actitud, los que están cerca van a apoyar, van a poner el hombro para cargar las cosas, van a ayudar para poner un pan sobre la mesa. A veces es uno para ti, o a veces hay que dividir entre dos, a veces entre tres. Y yo pienso que ese tipo de apoyo es lo que uno necesita para lograr comenzar a despertar aquel deseo. Entonces, que trabajemos con honestidad, con fuerza interna también, porque los sueños y los deseos nacen de uno, y de ahí hay otras personas que colocan su fuerza también para hacer la cosa. Entonces yo estoy muy agradecido con
toda la gente que dialogo continuamente y constantemente, porque hay cosas que yo tengo seguridad de lo que estoy haciendo, pero más hay otros campos que desconozco, y entonces el diálogo es fundamental para mí, pedir asesoramiento, consejos y tener una visión amplia, y si aún la cosa no saliera como yo pensé, pues más o menos tengo idea de cómo pudiera pasar si no pasara como quiero, ¿no? Y eso es interesante, y agradezco a toda la gente que coloca la fuerza, la mano, el conocimiento para que... Yo estoy convencido de lo mismo. Rohan Rajo, Samahan Hunam, Mahon Shashahun, siempre lo digo, tenemos que tener una mentalidad de comunidad, de trabajar juntos. Y esto me lleva a, creo, nos están retransmitiendo Radio Chishot con Shahi, que es un vecino tuyo. Sí. Entonces, bueno, Utsa Wacha. Utsa Petik. Matías, Chávez, Jorge, Edgar, Edgar. Va a ver, te casas, cachar, no es un cuate, va a ver, gancho un chishotiño. Si echa bachota, pero man, ya, vine aquí a tataban, si que está, chonga viking. Dios Chavero Mari, Jungro Mari, Intención, Irucán, Matías Chavero Mari, Ramaj, Daya, Chin, La Taluj, Hatzig, Kelapa, Hatinamit, y Ojón, fundamental. Riritata ko Janila Samaja. Jorge, el saludo muy especial, Jorge. Le explicaba a Edgar que fui a su casa, pero su papá está muy ocupado y ya no pudo porque sí está atendiendo a algunas personas. Entonces, pero el asunto también es que gusto saludarlos a ustedes por este medio. El gusto. Pues realmente, bien, yo habla con él, que él está muy lejos. Acuchi, Edgar. Chirutzolich Panotinamit a través de radio. Bueno, Edgar, recibí el saludo muy especial entonces desde tu natal Chishot, San Juan Comalapa. Te enviamos el saludo desde acá. Y por supuesto también estamos muy felices que estés trascendiendo fronteras, y estés cruzando fronteras, llevando el arte, y poniendo en alto el nombre de nuestro pueblo, como ves, Chishot, es tierra y como yo le digo aquí en la radio, le digo, es cuna del arte y la cultura. Entonces, gracias, definitivamente nuestras sinceras felicitaciones. Y adelante a entrarle con mucho positivismo y con mucha creatividad, como lo has hecho siempre con el arte. Sí, gracias, sí, porque en el fondo lo que uno hace es lo que el pueblo te regala, ¿no? Porque uno respira y transpira la cultura nuestra, la forma de vida. O sea, si algo pasa, nosotros conseguimos absorberlo, ¿no? Como una esponja, y después devolverlo en forma de imágenes, en palabras, en lo que está en nuestras posibilidades también, ¿verdad? Entonces, gracias al pueblo de Chishot por permitirme convivir y compartir el pueblo con ustedes, ¿verdad? Entonces, eso, porque el arte que uno hace es el reflejo también de lo que vivimos y sentimos. De los vecinos. De los vecinos. Exacto. Oye, ¿tienes alguna música de Shahil ahí para que le puedas dedicar aquí a nuestro amigo que llore el Edgar, paisano? Para que llore. Sentimiento.
Claro que sí, aquí. Estamos. Esa música me recordó el día de que se hace el Cerro de Guadalupe, la danza de los... Exacto. Sí, porque hay una vez que nos encontramos. Sentimiento, ajá, como dices. Sí. Sentimiento. Ni más que porque si no pudí mejor en vivo. Ya, a él le va a dar ganas de llorar, dice, porque por puro sentimiento. Sí. Pues fíjate, realmente, yo viví muchos años en Comalapa, entonces sé ese sonido, lo lleva uno en el alma, no lo lleva uno, como dices, Edgar, es el sentimiento, es algo exactamente dentro de nosotros, ¿verdad? Sí, porque eso es interesante lo que la música genera, ¿no? Porque el año pasado yo pensé, tantas ganas de comerme una de Brasil. Entonces yo dije, entonces para probar aquella tapioca de Brasil hay que comprar un boleto, ¿no? Y ahora digo, tanto deseo un atol de masa o un chuchito, un tamal. Sí. Ahora se invierte, ahora para disfrutar aquella comida tan nuestra, hay que trabajar aún más, ¿no? Para ir a probar. Por eso va a ser. Pues aquí tu tierra te está esperando. Gracias, ahí cuando la gente, cuando retorne ahí, seguro va a ser un momento muy especial para compartir la comida y la música. Y un atol. Exactamente. Y un atolito de masa ahí con chile. E invitamos también a Jorge para que venga. Dale, Matios. Sí. Entonces, si lo vemos de esa manera, entonces esta transmisión es la primera parte, habrá una segunda parte. Exacto. Bueno, eso me parece. Ya en Comalapa. Bueno, exacto. Pues sí, se agradece mucho. La verdad es que los controles, a ver qué me dicen los de los controles y podemos ir despidiendo la transmisión. Eso de trabajar en vivo es difícil, pero bueno, ustedes, especialmente Fausto, tiene bastante experiencia en eso, así que te felicito por lo que haces también, la verdad, y yo estoy encantadísimo siempre de conocer a los jóvenes que están empujando. Yo creo que Comalapa, como muchos otros lugares de nuestra Guatemala, si los jóvenes no se involucran, no vamos a salir de esto, y visto está que nos va a llevar mucho trabajo, pero yo estuve en Comalapa en un momento tan difícil como el terremoto en su momento, y la gente supo salir adelante, y no se ve un producto de este esfuerzo que tuvo la población en situaciones muy, muy precarias y muy difíciles. Luego hubo también un conflicto armado y que aunque no vamos a entrar en detalles de la palabra, realmente fue un sufrimiento para nuestro pueblo en Guatemala. Entonces, en este momento, con esta pandemia, también nos pone a prueba, y a ustedes también, salir adelante, y creo que solamente, como yo dije, trabajando unidos y con OGEL, como grupo, no Shashehun, Mahun Shashehun. No solamente hay esfuerzos individuales, pero como comunidad. Y yo creo que ese sería el mensaje más importante que podemos decirles. En fin, ¿qué me dice? Queremos agradecer esta transmisión. Gracias a Edgar, por supuesto, quien hizo esto, Fausto también por tratar de conectar a los papás de Edgar. Sí, gracias. Pero está lloviendo a cántaros, entonces
Fausto, a costa de mojarse, caminó las 2 cuadras que viven separados ustedes de su casa, y luego agradecer también, por supuesto, a los que se conectaron, agradecer por supuesto, a Aparicio que hace posible este enlace. Y además también solo invitarlos, Octavio Girón Castillo, el maestro Octavio Girón Castillo es el próximo programa que vamos a tener. Ya avisaremos cuando toca a los de Shahil. Ahí vamos a estar ya presentes. Exacto, vamos a ir preparando algo y ahí nos ponemos de acuerdo. Y todo nuestro sentimiento a lo que haces, Edgar, y saludes ahí a los amigos que te apoyan, y creo que estaremos en contacto permanente. Sí, ahí yo quiero mandar un saludo y agradecimiento a toda la gente que ha comenzado a colocar su confianza y el apoyo en mí desde que nací, pudiera decir, porque las cosas son posibles por todas las personas que han también colaborado conmigo y con mi familia, y eso. Entonces, Mateo Chive Binaki, Mateo Chive Tinamet, no, Yichotin Tinamet, Janira Mateos. Ahí, querida ley, con todo nuestro sentimiento. Bueno, no sé, mi estimado en controles, ya no veo yo aquí. Bueno, vamos a terminar con algo muy, muy importante de una amiga muy común también nuestra, así que nos despedimos esta transmisión con nuestra querida Chimilcaj Nicho. Gracias. Aquí a nuestros compañeros. Y gracias, Chimilcaj, si estás conectada. Desde tiempo somos energía en movimiento. Somos fuego, somos tierra, somos agua y somos viento. Venimos de pueblos con mucha historia, venimos hilando y trenzando nuestras vidas. Somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz. Och ihats richini gaslemal roch rojok apikatinamit. Och ihats richini gaslemal och rojok apikatinamit. Roch ulev roch ya roch roch ulev roch ya roch Somos los ciclos del tiempo, somos energía en movimiento, somos fuego, somos tierra, somos agua y somos viento. Venimos de pueblos con mucha historia, venimos hilando y trenzando nuestras vidas. Somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz. Och she'el, och ishim, och she'el, och ishim, avot lokir eshinko, och
Rishimo, she oginal, rishin oginal, och sifar, och reashim, och retiak, och reashim, och rair, och ishim, chot lokel, hoashim, zampi mi canchik, Sara mama mi canchik, déjeme sin kushu, déjeme tamillar. Somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz.